Hola a todos, soy Julia. En la última lección comenzamos a implementar una aplicación que recibe un ID en Flickr de un usuario y muestra el nombre y apellido de esta persona que está registrada con este ID. Hemos implementado la apariencia de nuestra aplicación y implementado la acción que ocurre después de hacer clic en el botón. En esta lección nos ocuparemos de la API de Flickr y formamos URL según el cual podemos contactar y recibir información de los servidores de Flickr en las próximas lecciones. Vayamos al navegador y en la página de API Flickr. Y aquí tenemos que coger la clave API Keys. Hay que ser registrado en esta red social para obtener una clave. Si pincháis aquí, vais a poder registrando y coger su API Key. Tú tienes que seguir todas las instrucciones que te piden y siguiente paso en esta página, como puedes ver en el lado derecho, están todos los métodos y necesitamos el método getProfile. Vamos a buscar y aquí no vamos a encontrar getProfile. Con este método podemos devolver información sobre el usuario. Cada método tiene parámetros y aquí tenemos dos parámetros que debemos pasar para recibir información del servidor. Es API Key Required, obligatorio. Aquí registramos nuestra clave que recibimos. Y User ID, también obligatorio. Aquí debemos pasar el ID de usuario y también habrá un parámetro más. No es requerido, pero lo escribiremos. Se llama formato. Y ese formato es que indicamos que queremos coger JSON. Dado que el método nos devolverá la respuesta en formato XML y por conveniencia necesitamos a JSON y vamos a trabajar con JSON. Intentamos ahora ingresar nuestra cadena de consulta para ver qué resultado nos dará. Como vemos, primero que tenemos es la dirección de API. apiflickr.com services REST. Y siguiente el método y su nombre, nuestro nombre, getProfile del método. Y después del método tenemos los parámetros API Key y User ID. Y vemos que nos da resultado en formato XML, pero nosotros necesitamos el formato JSON. Para obtener formato JSON, después tenemos que poner format igual a JSON y no JSON callback igual a 1. Eso que nos va a necesitar. Hablaremos sobre el formato JSON en lecciones posteriores cuando procesamos este JSON. Vamos a nuestra aplicación. Aquí vamos a crear nuevo paquete. Llamamos este paquete, por ejemplo, utils. New package utils. Ok, y en este paquete almacenamos clases de ayuda y creamos una nueva clase aquí dentro, new Java class, llamamos network utils. En esta clase tendremos métodos estáticos que funcionarán con la red y el primer método que creamos en esta clase generará una URL basado en el ID que vino del usuario. Pues vamos a escribir public static URL
generate URL. Ok, y vamos a pasar string user ID. Como argumento aceptamos una cadena como entrada, el ID que el usuario ingresa en la página de la aplicación. Ahora juntemos nuestra solicitud URL a la API de Flickr. Para hacer esto podemos usar la clase URI. URI build. URI. Y aquí llamemos al método parse. URI parse. En general existe cierta confusión entre URL y URI. En caso no hay mucha diferencia, pero la diferencia entre ellos es que la URL es Uniform Resource Locator y la URI es Uniform Resource Identifier. Nuestro localizador indica la ubicación de un objeto en la red y el identificador identifica un objeto en la red. Y cualquier URL que tengamos también es un identificador, pero ningún identificador es una URL. Un ejemplo con calles. Calle María Sánchez, edificio número 8, está en nuestra URL porque esta línea indica la ubicación del objeto. Además, esta misma cadena es un URI porque esta cadena identifica un objeto, por ejemplo, un edificio. Al mismo tiempo, si decimos simplemente un edificio de 4 pisos, entonces esta línea será URI, porque esta línea identificará el objeto, pero esta línea no será URL, porque esta línea no indicará la ubicación del objeto. Esta es la diferencia entre URI y URL en la red. Aquí usamos URI porque es una biblioteca útil que tiene Android. Con la ayuda de esta biblioteca construiremos una solicitud y luego convertiremos esta solicitud en URL. En este método parse pasamos la dirección que es responsable de la API. Echemos otro vistazo al navegador. Necesitamos copiar esta línea y nuestro método. Aquí, hasta aquí, nombre de nuestro método. Y ponemos estas dos líneas en constantes. Eso será bueno en la práctica. Vamos a poner private static final string llamamos Flickr base URL y pasamos esta línea primero que copiamos. Y siguiente línea, private static final string Flickr users get, nuestro método. Flickr users get. Y vamos a volver a copiar este método. Desde aquí hasta aquí. Y pasamos aquí. Y ahora podemos pasar nuestras constantes en la entrada de parse. Pues escribimos Flickr base URL más Flickr users get. Y ahora necesitamos pasar nuestros parámetros. Es decir, al realizar una solicitud debemos pasar las solicitudes API key, user ID y el format al método getProfile. Hay que decir que en Android existen dos clases relacionadas con URI.
La primera clase es el propio URI, uri.parse, que obtuvimos usando parse. Y la segunda clase se llama builder. Es una clase anidada en la clase URI y es necesaria para construir el URI. Por lo tanto, debemos convertir nuestro URI en uri.builder. Para hacer esto debemos en el objeto de la clase URI que ya hemos recibido aquí, usando el método parse, llamar al método .buildUpon. Aquí. Y este método devolverá la clase uri.builder. Y con esta clase podemos seguir construyendo el URI. Aquí llamamos el método append query parameter. Con este método podemos agregar un parámetro a la solicitud. El primer parámetro se llama API key. Pongámoslo en una constante también. Private static final string API key. Vale, y voy a copiar mi clave y poner aquí. Tú tendrás su propio clave API que tú has cogido antes al primer API key. En esta página aquí, vale, vamos a volver. Aquí. Tú vas a tener tu propio API key. Pues yo tengo el otro. Cuidado. Y pasamos primer parámetro en el nombre del argumento que se pasa al método y el segundo es nuestra constante. Vamos a poner API key y nuestra constante. ¿Qué hemos hecho? Pues como vemos aquí, tenemos que poner el nombre API key y después nuestro key, nuestra clave, nuestra constante. Pues hacemos lo mismo. Nos adjuntamos el nombre y después nuestro parámetro, nuestro key. Bien. Agrega el segundo parámetro a nuestra URI. Es el ID de usuario. Append query parameter. Pasamos nuestro parámetro user ID y como valor de este parámetro tendremos lo que se pasa como argumento al método. Aquí. Pues escribimos user ID y nuestra cadena que pasamos por parámetro. Y el último parámetro que necesitamos son formato. Creamos dos nuevas constantes para esto. Private static final string format JSON. Y otro private static final string JSON no JSON callback. Ok. Y lo mismo pasamos en los parámetros. Append query parameter format append query parameter JSON 1. Y ahora nuestra clase URI Builder debe volver a convertirse a la clase URI.
Pues hacemos .build. Y el método build nos devuelve un objeto URI. Y ahora necesitamos convertir a URL. Creamos una nueva URL y ponemos valor null. URL es igual a null. Vamos a poner aquí. Asignaremos a esta URL una nueva clase de URL a la que pasamos nuestra URI como argumento en el constructor. URL igual a new URL build URI to string. Este constructor genera una excepción para nosotros y lo manejamos usando try-catch. Alt-Enter y elegir Surround with try-catch. Y devolvemos esta URL obtenida de nuestro método. Aquí, return URL. Bien. Ahora veamos qué tipo de URL obtenemos y mostramos esta URL en la pantalla. Vamos a nuestra main activity. Y cuando se presiona el botón, set on click listener, en lugar de línea anterior, escribimos nuestro método generateURL. Primero creamos una variable URL. Vamos a borrar este. Primero creamos una variable URL. Create generate URL es igual a nuestro método generateURL. Vamos a importar primero el clase URL. Presionamos Alt-Enter y vamos a elegir Import Static Method. Y a este método debemos pasar el ID que vino del usuario como argumento. Para hacer esto, tomamos nuestro campo SearchField, donde el usuario ingrese el ID, llamemos el método getText y aún necesitamos llamar toString. Ahora podemos mostrar nuestra URL en el cuadro del texto result. Pues result setText generateURL toString. Y ahora ejecutamos nuestra aplicación y vemos qué vamos a obtener. Y ahora podemos ingresar algún ID. Por ejemplo, voy a poner 123. Hacemos clic en el botón de búsqueda y vemos que hemos generado una URL, por la cual pasaremos a la siguiente lección y obtendremos datos sobre el usuario.